En este episodio de Memorias de Elefunk he vuelto al barrio, un lugar donde he pasado momentos increíbles, donde tengo unos recuerdos muy buenos y también muy malos. Y de esos recuerdos forma parte Alex, junto con su hermano Javi, porque tenían una tienda que siguen manteniendo a día de hoy, que se llamaba Tatu, Clandestine Tatu, se llamaba por aquel entonces. Y ahí fue donde me hice yo mi primer tatuaje. Por aquel entonces no me gustaba mucho lo de las perforaciones, a pesar de que llevo aquí este piercing. Y solía ver lo que hacía Alex. Y me lo encontré hace unos meses, y ya que estaba embarcado en este proyecto de Memorias de Elefunk, dije, esto sería interesante, porque descubrí una faceta de él que es muy interesante de que se escuche y que se entienda, y que él nos explique a través de sus palabras qué significa lo que hace él a día de hoy. Y sin más dilación, quisiera preguntarte, Alex, ¿de qué año eres tú? Del 78, 47 años. O sea, de aquella época de blanco y negro todavía, ¿no? Sí. Todavía teníamos esa temática blanco y negro, luego ya aparece la de color. ¿Y has sido siempre en Santucho? ¿Has vivido siempre en Santucho o...? Soy natural de Bilbao y a los 5 añitos fuimos con la familia, por caso de concepto de trabajo de mi padre, le trasladaron a Palencia. Y hasta los 16 ha sido toda la infancia, y los 16 retornamos para Bilbao. Y pues instituto, tal, terminas relativamente, pero ya a los 21 añitos ya es cuando nos embarcamos en la tienda y en el mismo barrio. O sea que desde los 16 años volví al barrio. Pero ya estabas predestinado. Cuando tú eras pequeño, ¿cómo te fuiste encaminando hacia esta dirección? Sin querer, porque... No sin querer, sino uno si está viendo su línea un poco de vida y va buscando un poco, pues también en esas edades, 18, 19, 20 años, pues tampoco estás muy ubicado qué quieres hacer en tu vida. Pero sí que nos gustaba pues este concepto, esta vertiente, concepto empieza a aparecer el piercing también estatalmente, y bueno, hay una parte que te empieza a atraer. Y bueno, casualidades de haber vivido en Palencia, me inició un amigo de Burgos en el concepto del piercing. Mi hermano se había puesto a tatuar hacía cosa de un año, una cosa así, y nos embarcamos ya... ¿Qué es decir? ¿Que se alinearon? Se alinearon, exacto, también un poco los gustos de mi hermano, mis gustos, y fue un poco encaminar pues un mini negocio, un pequeñito negocio que era un poco, no hobby, pero empiezas a ver que un año, 2 años sí que te está funcionando el estudio, la tienda, y te embarcas, sigues ahí a piñón, te formas más, sigues continuando en este concepto. Claro, porque eso también tiene que tener formación, porque como utilizas herramientas quirúrgicas, eso tienes es. que tener títulos. Exacto, nosotros por aquellas épocas, en el 99, no te pedían casi básicamente nada. Higiene, un poco exacto, pero no había normativa, hasta el 2005 no entró, pero sí que tenías que hacer un curso higiénico-sanitario para manejar lo que es el instrumental que se esteriliza y todo este concepto. Pero tú, o sea, cuando te embarcaste ya con 21 años en este proyecto, ¿no cortaste los estudios o terminaste los estudios e hiciste la EGB? EGB, el instituto, luego me puse a trabajar con 19 años reparando mobiliario urbano, un trabajo para el ayuntamiento. Joder. Ahí con mis 19 añitos, pues bueno, eran 6 meses, luego otro subsidio de 6 meses, y luego estuve haciendo reproducción de planos, hasta pues casi los 20, un poquito antes, hasta los 21. Y claro, que no satisfació no es que no satisfazca, pero el concepto de ir a la fábrica, pues... Sí, que te veías como un poco encorsetado y necesitabas más libertad. Exacto, otra visión, y con un poco, pues, modo de vida, un poco filosofía de uno mismo, pues dices, oye, no quiero levantarme y ir a la fábrica a las 7 de la mañana. No, mira, cada uno elige su camino. Y por el tipo de estética que tienes, ¿también ha influido en ti la música punk, que podemos decir? Por ejemplo, sí, porque también era un poco esa filosofía del hazlo tú mismo, el concepto de
ir un poco paralelo al sistema. Sí que pues, existe el sistema establecido, pero dices, bueno, quiero buscar otra alternativa que no sea el concepto trabajo, casa... Sí, bueno, cuadriculado. exacto, un poco, sí que, pero sí que hay un poco también encaminado por ese concepto. Sí, un poco el modo de pensar me ha llevado un poco también a donde estoy. Pero eso del punk tiene que ver de cuando estabas en Palencia o... Sí, porque vine a esta historia sí que ya estando en Palencia, 14, 15 añitos, que de parte de tus... Que yo me acuerdo, yo me acuerdo, siempre le caracterizaba la cresta, tus botas, tus cadenas, tus collares, y ya pues luego ibas viendo pues bueno que esos collares esos pues también podían pasar un poco a esa estética pues con los aros, los pendientes, los imperdibles, pues ya lo típico que te hacías con 16 años, pero joder, yo me acuerdo de cuando era más chiqui en las fiestas de Bilbao, porque en fiestas de Bilbao se llenaba de punkis, de pies negros y me llamaba mucho la atención, aparte de las crestas, que la mayoría iban súper agujereados. Era un poco esa rebeldía, ese impacto rebelde sí que predominaba en las orejas, pero ya como se va iniciando un poco el concepto piercing, empiezan a hacer el piercing de la lengua, el piercing de la ceja, otro tipo de expresión corporal, digamos, en ese concepto. Sí, que también es un concepto y un arte diferente de utilizar el cuerpo, lo puedes utilizar como un lienzo para tatuajes, pero también para hacer perforaciones. Pero vamos a ir andando, porque tengo aquí una chuleta y quería preguntarte, ¿quién era Alex Bacán antes de ser Bacán? Alex Bacán, antes de pues Alexander Roncero Villafruela, un chavalete de barrio que bueno, pues su cuadrilla, sus amigos, su poteo y su fiestilla, pero luego ya fue algo más serio, ya metiéndote en este mundillo, sí que quieres establecer la tienda y quieres también uno pues quiere hacer algo más sólido de todo ello. Y bueno, pues me he convertido un poquito en el Blackan, me ha llevado un poco por el seudónimo un poco, pero más que nada un poco por el día a día de la perforación, del hacer piercing diario y es que ya te marca... Ya te marca ya el camino. El camino, sí. ¿Te acuerdas de tu primer piercing o tu primera perforación que le hiciste a alguien y la que te hiciste a ti o te hicieron? Sí, bueno, yo me he hecho mi primera perforación así como a modo clienta fue un ombliguito de una chavalita que vino con su madre y el primer piercing fue mi hermano en la lengua, que fue el primero cuando me inició el colega de Burgos, Miguelito, me llevé a conejillos de India, pues mi hermano y 3 o 4 amigos y les hice los piercing que luego empiezas a enganchar a todos tus amigos, les perforas y ya te estableces relativamente con... Pero bueno, ha sido sumar muchos conocimientos poco a poco. A mí, por ejemplo, que llegué a vosotros a través de Neko, sí, Neko La Mano Dura, un buen productor y técnico de sonido. Sí. Llegué a través de vosotros porque justo tu hermano le hizo un tatuaje en el pie, que no me acuerdo si era de Predator o... No, el Predator lo tengo yo tatuado. A Neko aquello le estuve haciendo unos brazaletes como por las piernas y le había hecho otras cuantas cosillas. Me acuerdo que además a mí me impactó bastante y dije, yo quiero. Sí. Y me hice el primer tatuaje que me hice aquí. Ya lo enseñaré. Yo me acuerdo, vale. Yo me acuerdo. Ya lo enseñaré. Y me impactó y entonces dije, vale, venga, voy a hacerme el tatuaje. Y te veía a ti con los piercing y yo decía, joder, la gente, porque el tatuaje duele. El piercing también es instantáneo, sí, eso es instantáneo. Pero ¿qué tiene que ver el dolor con hacerte los piercing? Bueno, hombre, es algo que está muy ligado. O sea, sí que también hay gente que te pide el piercing por ese mini ritual de dolor que como que no es que lo necesite, pero como le puede llegar a templar un poco ese momento de perforación, la sesión en sí, que son unos minutitos lo que pasas en la cabina y en sí la perforación es... El taca es un segundo. Pero esas endorfinas, esa adrenalina, quizás le hace un revuelto químico que le ayuda psicológicamente o ya estéticamente, pero también lo buscan como... No es que venga Alex Almedaño,
pero sí es una pequeña terapia ponerse un piercing también, o alguna fase que ha pasado, o una relación, o un Sí, familiar. que es como un cambio. Sí, sí, un cambio. un pequeño cambio. A mí me pasó esto Sí. con el piercing que me hice aquí. Fue como un cambio, una transición, igual que otro tatuaje que me hice, una transición, un pasar de una etapa de mi vida a otra. Sí, sí, que esto también o sea, antiguamente civilizaciones era también como un pequeño ritual, o sea, o conceptos de, pues ya puedes venir a cazar con nosotros, pero tienes que pasar este ritual y te tienes que hacer unos cortes aquí, por ejemplo. Eso suele pasar también en muchas etnias africanas. Exactamente. Si verdaderamente, o sea, digamos que el piercing sería una industrialización de culturas tribales del mundo. África, dilataciones, septum, concepto luego Oceanía también, labio, o sea viene muy ligado, pero de África viene la escarificación, básicamente, que son líneas de corte con bisturí, que son las propias líneas, la propia herida que cicatriza tu cuerpo. Entonces hay el concepto de que crezca un poco más queloide o menos para ese concepto de cicatriz, por ejemplo. Oye, pero has tenido que leer muchos libros, practicar mucho. Sí, práctico. Básicamente analizar estudio de la piel y cómo se comporta una cicatriz, cómo se comporta el organismo frente al dolor o frente a esa cicatriz. Y luego ya el diseño y la propia técnica en sí. Sí que pues me acuerdo de mis primeros trabajillos de escarificación, pues era pues una estrellita, algo sencillo, y ahí vas rescatando información de cómo responde la piel, cómo funciona. Claro, además eso es un trabajo de investigación, porque es, al igual que un tatuaje, sí, es algo que te va a acompañar toda la vida. Toda la vida. ¿Y qué te motiva para hacer, por ejemplo, lo de las lenguas? Claro, no es que derive de... si me iba a quedar haciendo pequeño el piercing. Claro, 21 añitos, o sea, vienes de Palencia, tal, esas cosas, entonces si vienes con tu cresta, tus pendientes, pasas el piercing en la lengua, piercing en la ceja, pero luego empiezas a investigar más en el mundo un poco el concepto del arte corporal y empiezas a ver otras técnicas y otras cosas. Y como iba dominando bastante el piercing poco a poco, me iba llamando la atención otros conceptos. Y pues fue coger una técnica e ir poquito a poco, piano a piano, especializándome en estas cositas hasta que pues todo esto me deriva a suturar, a cortar, a pues esos conceptos de llegar a pegar una lengua, a suturarla y para que cicatrice y quede luego dividida. Sí, que se coge, que se mueva así de esa manera. Exacto. Pero de eso te has tenido que titular, ¿no? Porque ya que utilizas instrumental... Sí, es con cirugía relativamente... ¿Eso? Sí, claro, la verdad no soy médico, no soy cirujano. Todo esto ha sido un poco el concepto de ir investigando autodidácticamente la anatomía del cuerpo y pues ir conociendo las técnicas, cómo se realiza, y eso pues hasta derivar incluso a yo hoy por hoy llegar a dar seminarios y cursos y... Claro, pues que eso también es súper interesante porque lo has aprendido autodidactamente y estás impartiendo cursos. Sí, o sea, esto luego inicio a gente con el piercing o algo un poquito más complejo como conceptos genitales o así. Claro, piercing genital, claro, tanto femenino, masculino. A ver, háblame de piercing genital. Habla un poco de eso. Pues hay, genital masculino, incluso hay más partes operatorias, digamos, de perforarla, glande. Que luego mira, es que justamente, antes de que sigas, justamente tengo otro conocido que también se dedica a hacer piercing. Ajá, ¿vale? Y un día estaba en su tienda, que fue a por unos pendientes, y me saca el glande y me dice, mira lo que tengo. Pero lo que pasa es que lo tenía como un poco morado, lo tenía ahí un poco morado, no sé por qué era. ¿En el propio glande? En el propio glande. ¿Y era algo gordito o así? Sí. Igual era algo igual habría tenido alguna molestia, alguna cosilla así. Lo vi raro, le dije, esto igual lo tiene sangre, no. O igual era no muy reciente, igual lo tenía todavía en curación. Pero me pareció curioso. Sí. Bueno, esto es un poco el público que busca un poco también pues, algún concepto estratégico, digamos, un poco
concepto genital el tema del piercing. Pero bueno, es un poco concepto de decoración, es adornar un poquito pues esas otras zonas. No es tanto el público que viene a perforarse la oreja, que una perforación grande o la capuchita del clítoris, digamos, pero hay ese público que también busca esa parte erógena. Sí, pero ese público, tú como digamos, como artista, ingeniero de la piel, ¿qué piensas qué piensas de esa gente que viene y te dice específicamente, quiero que me hagas un piercing en los genitales? No, bueno, igual que busca, no lo buscas exteriorizar, sino como un poco para la propia persona o para su pareja, si acaso, pero bueno, también podría llegar a conceptos de cierto estímulo, cierta... Sí, que puede tener estímulo sexual. Y de las zonas genitales, o sea, tanto clítoris... Sí, con el propio clítoris no, es la capuchita que recubre el clítoris, pero labios menores, labios mayores, pubis, eso es un concepto genital femenino, o sea, hay unas 5 o 6 perforaciones. Y luego concepto de genital masculino, pues desde testículos, el recorrido propiamente del pene, y luego ya el propio glande. Ahí hay 7 o 8 tipos de perforaciones Porque también he visto lo de las escarificaciones, de ponerse como bolitas... Eso sería el concepto de implante. Son bolas de silicona, sí, que se hace una perforación, una técnica se utiliza y se implanta una pequeñita bola, 1, 2, 3... Tengo un cliente que le puse 6 del tirón. Del tirón. ¿Cuánto tiempo estuvo sin utilizarlo? Un mes escaso, un mes algo, mes y medio, como mucho a lo sumo, y a los 2 meses de habérselo curado vino por otras 4, 6 y 4, 10, y es que vino 3 veces, y otra tiene 12, y la otra que le puse otras 2. Y está día de hoy está contento. Contento, la persona, sí. No he vuelto a charlar con él, pero ya cuando vino con la primera concepto le puse 6, el siguiente con 4 y el siguiente con las otras 2, todo. O sea, las 10 que llevaba, que era cuando le hice la tercera intervención, el tío contento, funcional, todo correcto. Joder, también veo mucha gente que cuando tiene ese tipo de modificaciones y modificaciones, también va con las modificaciones de los dientes. Sí, ese terreno no toco yo mucho con el concepto de... Pero sí que podríamos englobar un poquito el concepto de modificación corporal, pues sí que lo sencillo, el tatuaje, el piercing, pero luego desde hombres a mujer que se implanta pechos más grandes o así, pero nosotros nos metemos un poco con concepto de pequeñas intervenciones de una lengua bífida, orejas en punta... Sí, rollo elfos. Rollo elfo, exacto. Tengo que enganchar a Samir que le apetece. ¿Le apetece? Samir me ha dicho que quiere que en un futuro igual me lo barajo. Pues igual un día le engancho a Samir. Pues entonces tengo que venir a verlo, Samir. El día que tengo que venir a verlo. Luego, otra cosa, perdón. Sí. También he visto piercing que se hacen aquí en la parte de atrás, en el coxis. ¿También has llegado a hacer de...? Sí, lo que es dos bolitas o 2 disquitos, eso se le llama microdermal, es una piecita, es un diseño especial que va anclado en la piel y luego enroscas es como concepto de solo un punto. El concepto piercing pues siempre he tenido entrada y salida, el concepto de 2 bolas, pero esto es como concepto de una sola, puedes poner 2, 3, 4, pero bueno, es otro concepto. Luego también hay poner aros en la espalda o poner aros que es momentáneo, se le llama corset, pero es un poquito más exhibición. Pero eso también les sirve para colgarse o algo. Los aritos pequeños o el piercing pequeñito sería más corset, pues poner un lazo o unas plumas o más decorativo y más exhibición. Y luego está la suspensión corporal, que ya es el concepto de unos ganchos especiales, que son 4 milímetros de espesor y aguanta bien la piel. Aguanta. Sí que hay que hacerlo con seguridad, un mínimo tramo de piel y bueno, toda la parafernalia que conlleva. ¿Tú has llegado a hacer de...? He hecho suspensiones, la primera vez que hice a los 33 años, el día de mi cumpleaños. Así en plan regalo. En plan autorregalo, en plan Jesucristo, la crucifixión y los 33. Pero me llamó la atención... Descríbeme como... Claro, es que también es un poco el día ritual, un poco. O sea, ya te levantas que dices... Claro, no es que digas, ahora me levanto y me quiero colgar.
Pero bueno, esto te va llamando la atención poco a poco, y estar en mi cabina haciendo pupa todos los días ahí con un piercing, claro, tantos años, y el que llega hasta con 33, o sea, llevaba con los piercing, pues llevaba 12 años, ya te llama la atención el piercing y saltas un poco al concepto de, pues yo quiero experimentar algo de más dolor todavía. Y claro, ves que es controlable, ves que es seguro, ves que o llega a un punto de dolor que has asimilado ese dolor y ya se convierte lineal. Entonces, sí, que si lo toleras y lo soportas, o sea, podrías estar 10 minutos, 15, 2 horas, 3 horas, que ya hay personas que están varias horas. Pero eso no es un poco como sadomasoquismo. Es un poco, no conflicto, sino como uno mismo luchar contra el dolor. O sea, también saber que le va a doler, saber que pues, si lo vas a tolerar o no. Y bueno, hay concepto un poco, pues sí podría llegar a tocar un poquito a un pequeño aspecto BDSM, pero yo personalmente no lo enfocamos en ese concepto. Es un poco como superar dolor y estar pues, no acostumbrado un poco a ver a gente que le haces de sí, que eres tú, el que le ejecutas el pinche y claro, soy un piercing, 2 piercing o 10, pero te va llamando la atención y dices, hostia, lo de colgarse y tal, esto como irá. Y sí que la primera, cuando bajé, te lo juro que busqué el camión que me había atropellado. ¡Qué dolor! La puta hostia. Pero luego llegas a controlar un poco tu concepto de cómo asimilas el dolor, pues no sé cuántas veces me he cobrado, o sea, puedo contarlas con los 2 dedos de la mano, pero 8 o 10 suspensiones, y esto me ha llevado siempre al Gotal, al puto Gotal, me llamaron, es que algo vi. Y que si, a ver si, porque luego ya me fui metiendo un poco en conceptos así de faquirismo, de... Claro, que es que también eso tiene que ver con el faquirismo. Un poco, ese es un poquito ese concepto que... esto deriva un poco también de gente que desde hace muchos años pues, practicaba rituales y así de concepto de superación de dolor, pero bueno, esto también lo hemos llevado un poquito más al concepto un poco show, al concepto espectáculo. Sí, espectáculo, pero para llegar a eso tienes que tener una concentración, un nivel de meditación para que puedas alcanzar ese estado de poder soportar esos niveles de dolor. Es por eso lo que te comentaba antes también no es que te levantas y ya dices, bueno, yo voy a hacer la suspensión, no es que te cuides más, menos, pero como que te conciencias de, bueno, voy a tener esa lucha un poco con el dolor. Pero bueno, lo hacemos porque queremos, que no nos obliga a nadie ni nada de eso. No, obviamente, porque si pasas ese umbral del dolor. Pues, y después de esto quiero pasar un poco por tu faceta de formador, de profesor o como digamos de mentor. Pues fue así un poco también a la ligerilla en el concepto de llevando, pues esto era de 1999, sobre 2009-2010 me vi una clienta que le había hecho yo pues, casi todos los piercing y, oye, ¿es esto dónde se aprende? Y digo, bueno, pues te vas a Barcelona o a Madrid, que había 3 conceptos de academia, llamémoslo así, y tú no me haces... Y dije, bueno, ¿tienes prisa? No, pues dame un par de meses que me desarrolle un pequeño temario y tal. Y fue recopilar información y me creé un pequeño dossier con las pautas que necesita tener un perforadora. Y bueno, pues conocer características de la joyería, el instrumental, todo este concepto. Y eso 2010, y fue un poco empezar un poco en la primera persona. Hoy por hoy, es que el otro día le he hecho un seminario a un chico, los numeraba. Joder, pero es que eso me fascina porque esa faceta tuya no la sabía. No, si eso lo vas descubriendo, también dices, hostia, y luego me lo paso, o sea, de puta madre. Una semana que tengo a la persona para iniciar en el piercing, pero son cursos individuales, ¿no? Eso es, una persona o 2 personas a lo sumo, y les tengo aquí toda la semana, y les doy la teoría, luego hacen sus prácticas. Pero bueno, ven un poco el funcionamiento de la tienda, ven un poco el funcionamiento de cómo se esteriliza, como la dinámica de cómo plantear una tienda, ¿no? Digamos. Sí, cómo llevar el negocio y aparte de cómo perforar, exacto.
Y eso pues poco a poco, pues luego me ha venido gente de Barcelona, de Madrid, de Andalucía, de Galicia. Yo me he ido, me llamaron en el 2011 a Venezuela. Hasta Venezuela, Hasta porque Venezuela. también te iba a preguntar eso, Sí. pues sí, que esto te ha llevado a viajar por el mundo. Y es, mira, o sea, no me cabe en el pecho, o sea, el concepto de me encuentro realizado laboralmente. No, si se te ve, mira, cuando hablas, la sonrisa que esbozas, Sí. el brillo que tienes en la mirada, lo dices Porque esa pasión. claro, he encontrado algo que me da de comer, pero a la vez tratas con gente, otra gente te hace viajar, Y la verdad es que he encontrado un poco mi punto sitio. Mira, con perdón de la gente que va a trabajar todos los días a la fábrica y tiene Su respeto y ellos se os quiere, pues porque si no, no habría coche, no habría transporte, no habría... Pero claro, también disfrutáis de algún piercing que otros y... Pero necesitamos también gente soñadora. Exacto, sí. Que quiera cumplir sus sueños, quiera cumplir sus sueños y vivir de lo que le apasiona. Sí. Y en tus viajes, cuéntame anécdotas, curiosidades de alguno de los viajes que hayas hecho. Pues mira, hace poco, en marzo de este año, he estado en Chile. Que lo vi. Vale, lo vi. me fui, programé un seminario de 3 días, tuve 13 alumnos, maravillosos, 13 alumnos. El número mágico. Y luego hice al poco en Málaga que tuve otros 13. O sea, digo, ¿qué pasa con el 13? Pero por ejemplo, así pues esto ha sido un poco también pues llegar a organizarlo yo con alguna otra persona y que no es que ahí me hayan sponsorizado, sí, bueno, te sponsorizan, pero tampoco uno se busca la vida como publicitarlo, como dónde es el sitio, organizarlo para que una persona que se apunta a tu seminario salga contento, salga con formación, salga agradecida, y que luego sea un legado también que puedas uno decir, este ha sido alumno mío o así. Y bueno, así conceptos así, pues en 2011 Venezuela, 2014 me llevaron a México también. Además en México la cultura de sí, que tienen esa tolerancia al dolor. Ya, sí que el concepto ahí de Latinoamérica es como muy, no muy gore, ¿no? Pero como que están hechas para adelante para modificaciones y para, más que igual el concepto igual de Europa, aquí igual va piano, pero... Tiene una piel fina. Pero Sí. normalmente yo me acuerdo, ¿no? Antaño, aparte de ver a los punkis perforados, Sí, que... me acuerdo cuando fui a Berlín, Ujú. siempre solía ver a latinos que tenían con esto, con Las dilataciones, las dilataciones. Sí. Llegaba a ver a uno hasta que tenía una especie de Dilatación en el labio. en el O sea, labio. son Pero era muy raro porque se le veían los dientes. Sí, transparentes, que las hay. Están ahí de cristal y yo lo he vendido, lo he hecho y... Claro, luego otros tienen el este que es como negro, que tiene para que no se vea. Sí, hay diferentes materiales y así que pueden ser teflones o pueden ser otros materiales también o metraquilatos, así también para en un futuro poder llegar a colocar diferentes. Y ahora estamos hablando del lado bueno, del lado de la pasión, pero dentro de todo arte y de todo trabajo tiene que haber, quieras o no, una parte mala de rechazos de infecciones. El riesgo siempre puede estar presente, claro, sí que cuando uno hace un implante que podría... Hombre, yo utilizo una silicona que es de un americano y tal, en un concepto de... Lleva más de 20 años más de 20 años, digo, o sea, casi los 30 años, la primera prótesis, la primera pieza de implante. Y bueno, sí, habré realizado, pues, o sea, no me quiero tirar flores, pero más de 200 y pico implantes. Uno tuve un pequeñito problema en concepto de rechazo. Entonces, pues había que sacarla. Pero ¿cómo se manifestó el rechazo? Aparte de mayor inflamación, no bajaba mucho la inflamación y bueno, luego ya notas que ciertas zonas moradas, que no es lo natural, porque ¿sabes? Ve uno procesos de cicatrización y ves que todos van bien, pero este está yendo un poco mal. Hay algunas zonas más amoratadas, más oscuras, y ya estás viendo que no está tolerando la... Pero eso también tendría que ver por
por cómo se le coagule la sangre o...? Pueden ser factores desde cómo cicatrice la persona, defensas, sistema inmune. Entonces, hombre, sí que por ejemplo el concepto de la pieza, si es silicona médica, en teoría el 99,9% es biocompatible, pues, pero justo igual pues, vas con la persona que no lo tolera tan perfectamente y luego igual pues el propio organismo que no lo hace. Que no, que directamente no Sí, acepta. sí. ¿Y alguno de la gente esta que les has hecho las descalificaciones o modificaciones ha tenido algún rechazo psicológico en plan de...? No, yo les hago una especie de, no de entrevista, pero cuando Un psicotécnico. un poco, pero bueno, no es que te vengan todos los días alguien por la puerta y te diga, ay, va a hacerme la lengua bífida, pero sí que converso con la persona, le hago una serie de preguntas, pues bueno, también saber que la persona está... Sana mentalmente, ¿no? Exacto, básicamente, principalmente eso, o sea, que no es que digas, bueno, este puede tener algún concepto de deficiencia o no deficiencia, pero es gente normal el que me pide una lengua bífida o el que pide las orejas en punta. Samir. Y bueno, y es un poco analizar un poco el porqué. Que bueno, claro, yo estoy bastante abierto a un porqué por estética, por gusto, no es que me la haya pedido mi marido o mi mujer, pero claro, sus razones, pero que me den una razón un poco de peso y que no se me arrepienta, ¿no? O sea, que no es que no se arrepienta, pero a los 2 meses o 3, oye, ¿qué me has hecho aquí? No, tú me has firmado con consentimiento que quieres hacértelo, te he hecho una entrevista y hasta que el día de la cita que te lo he realizado y ese día pues es un poco el día de... Y hay, claro, luego también el proceso de cicatrización, que es doloroso, llega a ser molesto, depende de qué cosa, pero bueno, luego ya llega un resultado que ya se ha hecho la modificación. Claro, porque no es ponerte una camiseta o quitártela. No. Ya es abrirte la piel o cortarte la lengua o deformarte las orejas de tu forma original. Entonces eso luego se tiene que curar, porque ha habido heridas y suturas y... Joder, yo antaño me hubiese hecho lo de la modificación de las orejas, pero es que las tengo tan pequeñas. Tienes pequeñas, sí. Tan pequeñas sí, y tan sí, bonitas sí, que sí, no sí, puedo y sí, no debo. Sí. Vamos a dejarlas así, la verdad. Y esto al mundo al que tú estás de body art, ¿no? En Estados Unidos se lleva mucho, ¿no? Relacionado a Estados Unidos. Relativamente, sí que los primeros que se empezaron a cortar lenguas o hacer orejas en punta sí que provienen de Estados Unidos. Sí que fue un poco después del paso, claro, el piercing, date cuenta que empezó en el 75, se inventó, llamemos inventar. ¿65? 75, O sea, que yo soy del 78, o sea, 47, 50 años relativamente, que empezó el primer estudio en todo el mundo, en San Francisco, en Estados Unidos. ¿Qué tendrá San Francisco? Que ahí hay muchas cosas que empezaron. Es que también, sí, porque también proviene de comunidad gay, también viene de otras... Ahí quería llegar. Sí. Y que fue quienes los potenciaron relativamente, pezón, genitales y luego cara y así, y tuvo una puta aceptación mundialmente, y de Estados Unidos salta a Inglaterra, salta a Europa, y se empieza a diversificar, digamos, el concepto piercing. Y luego ya pues se les va quedando pequeño y ya pues en 2000 algo pues ves una lengua bífida que hasta uno mismo, claro, llevas 2, 3, 4 años haciendo piercing, que dices, hostia, una lengua bífida, pero claro, hoy por hoy, 26 años después, soy el que la realiza o las califica. La primera vez que vi una foto de una escarificación dije, hostia, hay gente que se corta gente. Claro, esto Sí, pues mira, 2001 por ahí, 2000, 2001. Y mira, uno acaba realizándolas, le va llevando las que Es que es curioso, y en Europa, ¿cuál diríamos que es el sitio donde más se practica? Alemania, Berlín, rollo así. Sí, porque es que sí. Berlín Sí, es... ha pasado de... Sí, un Londres pasó a Europa a Berlín. Sí. Es que es muy cosmopolita, Sí. Es que puedes ver el barrio turco y luego de repente ver un barrio más chic, y luego ver un barrio lleno de punkis, o sea que está... Sí, y hay mucho respeto entre todas las culturas y la... Pero Berlín, entonces, ¿te has ido bastante a Berlín o...? No, he estado 2 veces, o sea, rollo visita, de conocer la ciudad y otra vez ahí en plan, así también un viajecillo. Y sí que me he movido por Europa, pero más concepto viaje. Sí, vale. Pero ya más para disfrutar. Más por disfrute.
Sí que, claro, no controlo inglés, porque sí que me hubiese tirado concepto de cómo están haciendo estas cosas en Venezuela, Chile, Vale, la sí, España, la facilidad, la facilidad del idioma, pues me he tirado un poco concepto de Latinoamérica, pues no, pero si no, sí me hubiese ido concepto de Italia, Alemania. Para la siguiente vez hay unos Sí, auriculares, sí, hay auriculares sí, y que se los traducen. que se traduzcan y sería otra manera. O llevarme a mi sobrina que controla un puñado, vámonos de viaje y me traduces. La verdad que me está gustando, ¿sabes? Me está gustando el hecho de que me estés contando esto, porque yo solo veía la punta del iceberg y no sabía todo el trasfondo, todo lo que hay detrás. Así que espero que para la gente que vea esta charla que tenemos Alex y yo, que se quiera adentrar en el mundo de la modificación corporal, del piercing, escuche esto, porque de la forma que lo hablas y sí, el enganche es acojonante. ¿Y cómo acabaste en Got Talent? ¿Cómo? ¿Por qué? Me llamaron y insistieron. Sí que al principio fue reacio, ¿Cómo pesado? Me llamaron 3 veces, les dije que no, luego ya me llamaron una cuarta y les dije, bueno, por lo menos que no palme pasta, que tengo que ir a Madrid, que aquí puedo hacer 3 euros o 300, digo, no palme, y no me querían pagar ni el viaje, digo, bueno, pues me quedo en casa arrancándome los huevos, es que te va a ver 3 millones de personas, digo, pues me da igual. Y al final, pues sí, accedieron a por lo menos, claro, les decía, digo, no te cobro caché, que, o sea, que es que me he ido a Nepal a colocarme y me han pagado las historias, estas cosas de los seminarios, estas cosas, hasta Nepal. Fuimos a Nepal, un grupito que teníamos de suspensiones corporales, pues le vendimos un show de la convención de Nepal y nos fuimos ahí, les dimos un espectaculote, pero guapo, ver 2 personas colgadas con los ganchos de la espalda, que le salían otros 2 ganchos de las rodillas, a otra persona que iba con los 2 ganchos, con las cuerdas y los ganchos en los brazos, y gente clavándose cosas en el show, unos 40 minutillos así nos tiramos ahí, no haciéndonos culpa todo el rato, pero hasta los nepales. Y de eso fue, pues, ¿qué año fue? 2014, por ahí creo, una cosa así. Y luego lo de Got Talent fue a raíz de redes sociales. O sea, al final el boca a boca que llega... Sí, y que te llaman, te insisten, y bueno, pues la primera show me hice ahí coserme ahí un logo, pasamos unas agujitas y tal, y ya luego querían ver suspensión. Porque esto no es sangre, el concepto de sangreta, pues que se hubiese sangre del tirón. La tele no lo ha... pues te podría decir. Lo ha censurado, como digamos. Exacto, no, porque el año anterior hizo otra chica y a esa chica solo le dejaron hacer actos de fakir, pero concepto sin sangre, sin clavarse nada. Y a mí ya me llamaron para... bueno, o sea, podríamos decir pionero en el concepto de la primera persona que sale en la tele clavándose cosas. Sí, bueno, pero también eso tiene que ver con el sensacionalismo, ¿no? Sí, claro, ellos también van buscando un poco pues, otras cosas más gores o más impactantes para que no sea el cantante, el mago y el otro, y pero los niños bailarines. Fíjate sí. La historia de un niño nacido en Bilbao que se va a Valencia, vuelve aquí, se monta su tienda de piercings y acaba viajando a Nepal, yendo a Venezuela, yendo a México, a Chile y por España. Por España, moviéndose y todo por un sueño y por no querer cumplir los estándares. No conformarme con los estándares establecidos de la sociedad de hay que... Eso es muy punky, es muy punky. Sí, pero imagínate que consigues eso y luego encima, o sea, puedes vivir de ello. Que dices, sí, puedo tirar ahí en el parque con el calimocho. No, yo no quería eso. Yo quería así otra línea de quiero, sí hay futuro, y quiero mi futuro y forjarme mi futuro en algo sólido, en algo que estaba creciendo, estaba emergente. Y hostia, pillamos esos años, esos 2002, 2005, 2008, que, o sea, no nos hemos hecho ni millonarios ni nada, pero sí te da para embarcarte en la hipoteca de la tienda o lo que sea. Es que eso es bonito porque sirves de inspiración para gente que quiere llegar a donde tú estás y cada uno elige sus caminos, lo que quiere hacer en la vida, pero es bonito porque sirves de inspiración y eres tú el propio ejemplo, ¿sabes? Eres el propio ejemplo. Si
algún día, a ver, tarde o temprano nos tenemos fecha de caducidad. Sí. ¿Cómo te gustaría que te recordasen? ¿Qué pondrías en tu epitafio? Ya no lo llegaba a meditar muy... Pero bueno, pues sí que se me va a reconocer por el concepto de modificación, por el concepto piercing. Y bueno, pues un chavalete, un punky que se embarcó en montarse su tiendilla de piercing y pues es que he formado más de 250 personas. Eso ya es legado, eso en realidad es legado. Exacto, ya con esas personas ya me puedo morir, que digo, mira, ya por lo menos a esas personas les he, aunque sea calado en el concepto de darles una herramienta, pues también para que puedan iniciar, porque sí que tengo alumnos jovencillos, 21, 22, 23, o que, claro, que yo les digo, si toda tu vida, ¿cuántos años tienes? 25. Toda tu vida perforando. Desde que naciste yo ya estaba con la aguja con mis 21 añitos y claro, les veo así jovencillos y me veo un poco a mí reflejado también que antaño era más difícil conseguir información y formar. Lo sé. Y era más el día, el prueba y error, el ven aquí colega que te hago, hostia, me ha salido así o voy a hacerlo. Pero también ole por aquellos que se Sí, no, todos son gracias a mis colegas que les perforan, oye, no he hecho todavía este piercing, que te lo voy a regalar. Pasa, vamos a ello. Y si lo haces, coges un poco esa experiencia y dices, bueno, pero ya es como sé cómo enfocar ese concepto. Y hasta hoy por hoy, bueno, llegué a hacer un libro. Mirad qué tochazo. ¿En serio? Esto lo hice en 2014, mi primera versión, y esto es el año pasado, 2024, que lo amplié, lo mejoré, desde la documentación que hay, todas las fotografías, todos los textos, todos los dibujos, todas las ilustraciones. Joder, mira, lo que decías de lo de la anatomía, terminaciones nerviosas, sistema linfático, sistema circulatorio, concepto de la piel, la herramienta, las agujas, cómo hacerlo, cómo ejecutarlo, y me llevó con esto yo ya estoy con el legado, el Alex Black, el Alexander Roncero. Y tanto, porque los artistas, que digamos, los músicos, su legado es su música. Su música. Sí. Pero tú como perforador... No, dejabas el legado en el piercing que habías hecho. Eso. Y nada más, clientes, personas, pero no para la comunidad de la perforación. ¿Dónde pueden conseguirlo? Pues en mi web, si acaso, en www.alexblackham.com o viniendo aquí al estudio, pero se pueden poner en contacto conmigo y les sale a llegar un... ¿Dónde está? La tienda sabemos que está en Santuchu, pero ¿dónde exactamente? Está en Padre Esteban Pernet, número 8, en Bilbao, en el barrio de Santuchu. Aquí nos encontraréis a los hermanos Roncero. Y el apodo del Blackham fue por el colega, por el pellejo. El colega ¡El pellejo! Que falleció hace 3 años. No me lo jodas. Sí, se escapó el puto pellejo. Y eso que me bautizó con el Blackham. Que no es lo de Blackham de que de taladro. Es otra aventurilla. Me acabas de tantos tiempos estado sin venir por el barrio. El pellejo, descansa en paz. Una gran persona, porque además a mí me da muy buenos consejos el pellejo, que estaba siempre con su perro por ahí en el camino. Descansa en paz, descansa en paz. Y una cosa, siempre antes de terminar las charlas, aprovechando mi origen africano, siempre en las conversaciones intento finalizar con un proverbio africano. Y ahora es cuando podemos, proverbitae. Y el proverbio que he elegido yo esta vez es así. Blackham lleva más de 2 décadas aprendiendo del cuerpo, del arte y de las personas. Y como dice un proverbio etíope, quien aprende, enseña. Porque al final, enseñar es la forma más honesta de seguir aprendiendo. Sí. Sigo aprendiendo. Y con esto, muchísimas gracias, la verdad. Y solo deciros que paz y amor, y nos vemos en las ondas. Héroes anónimos, héroes.
En los anónimos, yo